Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y pues un saludo muy especial para las personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, antes de ir a nuestra programación habitual con Leo y Lili, pues queremos reiterar una vez más la invitación a nuestro primer congreso en Ciudad de México. Tu identidad cuenta. 30 de septiembre, 1 de octubre. Estaremos allí enfocados en lo que es la identidad como tema, la identidad como parte de nuestra vida, porque esto nos define realmente que fuimos hechos a imagen y semejanza. Y si fuimos hechos a imagen y semejanza, realmente deberíamos estar por ese borde, por esa línea de lo que es la perfección. No estamos hablando que somos perfectos porque como seres humanos nos queda mucho para llegar a ese punto. Pero al menos si empezamos a practicar lo que es la perfección, empezamos a pensar lo que es la perfección, esto nos va a poner en un punto de lo que es identidad con Cristo. Esto es lo que hemos perdido. Nos dejamos absorber, entramos a un punto donde no estamos tratando de convencer a los demás de nuestra fe, sino de que nos convenzan de lo que ellos están haciendo por cada uno de nosotros. El punto aquí es la convicción, es lo más importante, es la fe, es lo que tenemos y esto es lo que tenemos que mostrar. Somos herederos, somos coherederos y sobre todo somos embajadores de un reino aquí en la tierra, en ese punto donde tú te encuentres. Geográficamente has sido asignado allí porque hay unas necesidades. Y el Padre cree que como sus hijos vamos a suplir esas necesidades o al menos ayudar a suplirlas. Así que en estos 2 días estaremos enfocados mucho en este tema, la identidad. Saber dónde estamos, por qué estamos, para qué estamos. Así que no se lo pierdan, es un llamado realmente que se hace estos 2 días. Toda la información ya está en nuestras redes sociales, formulario de inscripción ya está allí también. Así que nos vemos en Ciudad de México. Bueno, ahora sí, Leo, Lili, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola, muy buenos días, Jorge. Muy buenos días. ¿Qué dices? ¿Cómo estás por allá, en Colombia? Todo muy bien, todo muy bien. Aquí, como decimos, marchando todo sobre ruedas. Y si nos pinchamos, pues le echamos airecito y seguimos adelante. Sí, de eso se trata. El justo caerá, pero se levantará. Esa es parte de lo que nos dice la palabra. Pues, hablando de la identidad, hoy tenemos un gran personaje. Ahorita, como transcurramos, les vamos a decir qué personaje, porque siempre para nosotros es dar una sorpresa, pero es un personaje que tiene una gran identidad. Así es que te agradecemos y bueno, pues vamos a comenzar en esta mañana. Bienvenidos a Ser como Niños, porque ser como niños es una actitud del corazón. Los 4 programas anteriores hemos hablado de 5 cualidades de ser como niños para tener acceso al reino de los cielos. Y estas son: la primera es ser humildes para escuchar la palabra de Dios. La segunda es tener limpieza del corazón para quitar toda impureza y pecado. La tercera es aprender a escuchar la voz de Dios para obedecerlo. La cuarta es tener un corazón sensible y atento para hacer la voluntad de Dios. La quinta, que fue la semana pasada, es desechar lo malo y escoger lo bueno. Nos hace sabios para caminar con Jesús. La semana pasada estuvimos viendo 3 palabras clave y decíamos que era comer, desechar y escoger, perdón. Comer es la palabra de Dios, que nos hace sabios para discernir y ser inteligentes. Desechar lo malo, que es aprender en que en la palabra hay cosas que a Dios le gustan, pero también la palabra nos enseña lo que no le gusta. Escoger es obedecer por propia voluntad, el propósito y voluntad de Dios para mi vida. Hoy vamos a ver y vamos a dar continuidad a este tema. La semana pasada lo comentamos. Debemos alimentarnos con el propósito de crecer para salvación. El tema de hoy que vamos a tratar es ser como niños, es tener una fe no fingida. Y hoy explicaremos, porque en la palabra viene eso. En cada semana hemos visto historias de grandes personajes en la Biblia, que desde la niñez han crecido en el conocimiento de Dios. Primero vimos a Samuel, después vimos al rey Josías, vimos al mismo Jesús. Recuerden que estos personajes nos enseñan actitudes importantes que debemos poner en práctica. Yo empezaría diciéndoles, ¿ustedes han visto algún niño
con una fe fingida? De ninguna manera. Es una fe genuina y verdadera. El texto que hoy vamos a estar manejando principalmente está en una de las cartas que Pablo hace a este personaje que vamos a tratar hoy. Y es un personaje que nos enseña desde la niñez, la juventud, que Dios trató con él a través del apóstol Pablo. Este texto lo encontramos en 2 de Timoteo 3:15 y dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Sabemos porque en Pedro también nos dice que el fin de nuestra fe es la salvación. O sea, nos está dando un propósito y nos da la meta. Eso es lo que no tenemos que perder de vista. Por ejemplo, la traducción del lenguaje actual nos dice la última parte de este versículo, para que aprendas a confiar más en Jesucristo y así seas salvo. La nueva traducción viviente también en esa última parte, te han dado sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Hay una característica especial que resalta Pablo en la fe de Timoteo. Ese es nuestro personaje de hoy, que hay muchas cosas que Lili investigó y muchas cosas que van a traer bendición a nuestra vida. Pero en 2 de Timoteo 1:5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Hay un reconocimiento de Pablo para Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Así es que aprendamos a tener ese concepto muy en nuestro corazón. Dios no quiere una fe no fingida en nosotros. A ver, Lili, ¿qué investigaste en este tiempo? Bueno, son cosas que ya sabemos, ¿verdad? De Timoteo, que es nuestro personaje de hoy, y como acaba de leer mi esposo, pues él desde niño le fueron enseñadas las escrituras, algo que hemos visto que es básico, ¿verdad? De instruir a los niños en la palabra. ¿Y qué pasa? Pues él creció como niño judío, pero con padre griego. Ahorita vamos a ver la cita donde nos dice esto, pero algo importante es que él desde niño le fueron enseñadas las escrituras. Todo esto le dio base para que cuando se le presentara el evangelio, él creyera en Jesucristo. Entonces, imagínense que este niño desde chiquito se le fueron, por ejemplo, enseñadas las profecías que había acerca del Mesías, la obra que él iba a hacer, la obra de salvación. Entonces, cuando a Timoteo se le presenta el mensaje del evangelio, le hace clic todo, le hace sentido todo lo que él ya había visto desde niño, y es como él pues acepta, ¿verdad? El mensaje, y sabemos hasta dónde llegó. Fue un compañero de Pablo, ¿no? Llegó a ser pastor. Entonces vemos una conversión verdadera y genuina. Y aquí, como lo decía mi esposo, citando las escrituras, de una fe no fingida, que yo creo que es la principal característica que vemos en Timoteo. Y bueno, la vida de Timoteo, pues sabemos muy importante, ¿no? Simplemente que el apóstol Pablo le haya escrito 2 cartas, ya nos dice mucho, ¿verdad? Solo a 3 personas les escribió Pablo cartas personales, a Tito, a Filemón y por supuesto a Timoteo, que le escribe 2 cartas, porque lo demás que escribió Pablo fue a iglesias, fue más generalizado, pero no, para Timoteo fueron 2 cartas muy personales, muy estrechas, porque como sabemos, Pablo tomó a Timoteo como a un hijo. De hecho, tanto en su primera carta que le escribe como en la segunda, en la primera le dice verdadero hijo en la fe, ¿no? En la otra carta le dice amado hijo, ¿no? Y lo sabemos, lo adoptó, ¿no? Lo quiso llevar con él a todos los lados donde iba. No solo fue este hijo, sino fue ese
compañero que él necesitaba, ese servidor, ayudante. También el chiste es que Timoteo estuvo muy pegadito a Pablo. Y bueno, también como leímos, sabemos que la mamá de Timoteo, Eunice, le enseñó las escrituras desde pequeño, ¿no? Y al reconocer Pablo que ellos no tenían una fe no fingida, quiere decir que entonces puede haber una fe falsa o una fe hipócrita, lo cual hasta hace cortocircuito. Ajá, poco desarrollada, hace circuito eso en nuestra cabeza porque como que no suena lógico, ¿no? Como una fe falsa, no, fingida, no, o sea, esto no va simplemente, ¿no? Pero es de elogiar como Pablo si dice de Timoteo, tú tienes una fe no fingida. Y bueno, la primera vez que se menciona a Timoteo lo tenemos en Hechos 16 del 1 al 3, que ahorita vamos a leer. Para dar un poco el contexto, ahí Pablo ya está haciendo su segundo viaje misionero, y es que le presentan a Timoteo y ahí le llama la atención porque estaban hablando bien de Timoteo. Vamos a leer este pasaje en Hechos 16 del 1 al 3 y dice, después llegó a Derbe y a Listra, o sea, estamos hablando de Pablo, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Fíjense cómo dice ya cierto discípulo, o sea, que ya se había convertido Timoteo. Dice, hijo de una mujer judía creyente. Aquí también algo importante. Entonces, ahora, bueno, ya sabemos que se llama Eunice. Esta mujer judía también ya se había convertido. Por eso nos aclara una mujer judía creyente, pero de padre griego. Ahí Lucas nos hace énfasis en, pero de padre griego. Dice después este versículo, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Imagínense que todavía Timoteo y Pablo no se conocen, pero ya Timoteo tenía una excelente reputación, tanto que hasta de otra ciudad hablaban bien de él, porque dice, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Veía en comentarios que entre Listra e Iconio hay aproximadamente 30 kilómetros de distancia. Entonces, ya el buen testimonio de Timoteo ya era importante, incluso antes de conocer a Pablo. Sigue diciendo el versículo, quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Sabemos que Pablo no tenía problemas con esto de la circuncisión, ¿verdad? Y al contrario, él estaba en contra de todos los judaizantes. Pero ¿qué tuvo que pasar? Dice ahí que por causa de los judíos. Y es que sí, iba a proyectar más Timoteo si él se amoldaba a los estándares de los judíos, ¿verdad? Iba a ser bueno para el ministerio de Timoteo. Pero entonces, ¿qué vemos aquí? Que Pablo le hablan bien de este chico y él dice, vámonos, me lo llevo, ¿verdad? Por el buen testimonio que tenía ya este Timoteo. Y bueno, la mayoría de los comentaristas dicen que pues Timoteo era de Listra, por lo que acabamos de leer, que cuando Pablo llega ahí estaba Timoteo. Entonces, todos coinciden en que Timoteo era de Listra. Vamos a tener esta ciudad en mente porque va a ser importante. Entonces, Timoteo es de Listra, su madre era judía y su padre era griego. ¿Ustedes pueden imaginarse cómo fue la infancia de Timoteo? Yo creo que no fue fácil, no. Estaba muy dividida, totalmente una dualidad de creencias. Gracias a Dios que esta madre le enseñó las escrituras, todo lo que pues sabemos que está en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero pues también tenía un padre griego, entonces sí, no debe haber sido tampoco tan fácil
para Timoteo, ¿verdad? Su crecimiento por esta dualidad. Digo, lo entendemos porque pues sí, lo vemos en muchos casos actuales donde pues los niños están viviendo en este tipo de casas. Pero, ¿saben? A Dios no se le escapa nada. Dios tenía un propósito muy específico para Timoteo y no fue impedimento quizá la situación. Así como para cada uno de nosotros, Dios tiene un propósito y vaya, nosotros pensamos que nuestras circunstancias son las peores. No, Dios hace maravillas, como vamos a ver aquí en la vida de Timoteo. Porque aparte, Listra, pues vaya, era una ciudad de Asia Menor, ahora pues es Turquía, por ahí, ¿verdad? Entonces, Pablo va ahí en ese segundo viaje, pero entonces nos preguntamos, bueno, yo al menos sí me pregunto, ¿y cómo se ha de haber convertido Timoteo? Y no lo sabemos, la Biblia no es específica en este suceso, pero sí tenemos muchas pistas de qué pudo haber pasado, ¿verdad? Porque en su primer viaje de Pablo, ¿no? En su primer viaje misionero, él va a Listra, esta ciudad de donde vemos que es Timoteo. ¿Y qué pasa? No sé si todos, yo creo que lo recordamos, este pasaje está ahí en Hechos 14, del 6 al 20. No lo vamos a leer por lo extenso que es, pero más o menos vamos a recordar qué es lo que pasa. Sabemos que Pablo fue llamado a dar el evangelio a los gentiles, ¿verdad? No al pueblo judío, sino a los gentiles. Entonces, Pablo sale en este primer viaje y visita bueno, estaba en Iconio y luego llega a Listra. Él llega a Listra porque venía huyendo de Iconio porque lo estaban apedreando, ¿no? Entonces él huye, va a Listra y llegando ahí a Listra resulta que había un cojo de nacimiento. Pablo lo sana, sabemos, vaya, por el poder de Dios, él sana. Y entonces todo el pueblo, o sea, los de Listra, empiezan a elogiarlo, a adorarlo, junto con Bernabé, él iba con Bernabé, y los exaltan como a dioses y a Bernabé le llaman Júpiter, a Pablo Mercurio. El chiste es que se hace un alboroto diciendo estos son dioses que vienen a nosotros, empiezan a sacar toros para ofrecérselos en sacrificio. No, bueno, Pablo así dice, no, por favor, ¿qué les pasa si somos humanos? Somos como ustedes, no somos dioses. Y les empieza a predicar y les dice que crean en Dios, pero no entienden. Pero llegaron unos judíos de Antioquía, que sí estaba bastante lejos, y también judíos de Iconio, para decir, oigan, no, al contrario, estos son como que enemigos, y el chiste es que empiezan a convencer a la multitud de que los maten. Ahora, entonces, de ser adorados, ahora los querían matar, y empiezan a apedrearlos. Bueno, Pablo, lo leemos ahí en este pasaje, les dijo, ahí está en Hechos 14, los sacan de la ciudad ya como muerto. Pensaron que estaba muerto imagínense la cantidad de piedras que le fueron lanzadas. Sale, lo dejan ahí tirado, los discípulos hacen ahí un círculo alrededor y Pablo se para y vuelve a la ciudad. Ahora, esto pasó en Listra. Ya recordaron este pasaje, ¿verdad? Ahí estaba, me supongo, Timoteo. O sea, era una ciudad chica y ustedes saben que cuando algo tan importante pasa, pues todo mundo se entera. Yo quiero imaginarme que ahí estuvo Timoteo observando todo lo que estaba pasando, todo lo que Pablo predicó, cómo sanó al cojo, todo el alboroto de la multitud. O sea,
Timoteo ha de haber quedado impactado con todo lo que sucedió y muy probablemente ahí se convierte, ¿no? ¿Qué tal si hasta conocía al cojo? No sé, ¿qué tal si hasta vio cómo Pablo se separó de aparentar ya estar muerto, se para como si nada y regresa a la ciudad? No sé, pero ya en el segundo viaje de Pablo ahí a Listra, ya vemos a este joven Timoteo convertido igual a su madre, ¿no? Y pues me supongo que también su abuela Loida. Y bueno, esto es algo que sabemos ahí, lo que leímos en Hechos 16 de Timoteo, pero también tenemos otra cita de él ahí en Filipenses 2. Este pasaje de Filipenses 2 lo hemos tocado, nos encanta a todos porque habla como Cristo se humilló a sí mismo, pero más adelante nos empieza Pablo a hablar de Timoteo y en Filipenses 2, 19 al 22 dice: espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber del estado de ustedes. Pero a ninguno tengo del mismo ánimo, hay que poner atención ahí, a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por ustedes. Fíjense cómo está hablando también de Timoteo, tan sinceramente se interese por ustedes, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocen los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Entonces, aquí vemos otra vez cómo él era sincero. Dice, todos se preocupan por ellos mismos, pero tú, Timoteo, no. Y ¿sabes qué? Se los voy a mandar, o sea, les está diciendo a los filipenses, porque vean sus características, ¿no? A mí me impacta la vida de Timoteo, ¿no? Y todo lo que también vemos como Pablo lo exhorta, exhortaciones que ahorita va a comentar mi esposo. Pero ya me quisiera apurar al final acaba diciendo que bueno, o sea, es algo genuino en él, su fe, su preocupación por los demás. Y en un último pasaje que también quisiera leer, que ya está ahí precisamente en 2 de Timoteo 3, 10, 11, pues Pablo diciéndole a Timoteo, dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Es impactante cómo Timoteo sigue a Pablo en todo, absorbió la visión de Pablo. Y así como dice, así como me has imitado en amor, también en persecuciones y en padecimientos. O sea, Timoteo lo admiro más porque digo, a pesar de que veo que casi lo matan apedreado, él dijo, le entro, yo quiero ser como mi maestro, yo quiero ser como mi padre, ¿no? En la fe, que es Pablo. No importa que casi me maten, porque él vio, ¿no? Todo lo que padeció Pablo y sin embargo, vamos a decirlo coloquialmente, le entró al ruedo. Dijo, aquí estoy. Wow, por eso es el de elogiar esa fe no fingida, porque no solo fue en las buenas, sino también en las malas, vamos a decirlo así. Wow, wow por Timoteo, pero también wow por Lili. Me encanta el corazón de Lili, cómo ella puede también, a través de todo esto, invitarnos a exhortar cómo poder comer de esta palabra con el gusto que le hace. Así es que yo le doy gracias a Dios por la vida de Lili, porque me anima ese ánimo que tiene para comer también la palabra de Dios y para explicarla muy bien en tan poco tiempo. Bueno, podemos ver la fe verdadera, es decir, la fe no fingida que decíamos. Esto nos ayuda en nuestra vida personal. O sea, nos da un propósito y voluntad de Dios
para salvación. No se queda solamente en el ahora, sino nos lleva hasta el final. Esto es crecer en la fe, para ser auténtico y genuino en el ministerio que hemos sido llamados por Dios. Es decir, no puedo estar sirviendo, pero no estoy dispuesto a ser transformado y moldeado, porque vemos en esa vida de Timoteo cómo fue moldeada, ¿no? Porque vio sucesos muy difíciles, como lo dijo Lili, en las buenas y en las malas. Puede ser como ese joven rico que se le acercó a Jesús para preguntarle, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y él le dijo, te falta una sola cosa. Y a veces no estamos dispuestos a esa sola cosa a entregar. Entonces, esto está en Marcos 10:27, por si alguien lo quiere ver. Puede haber en nosotros humanismo y religiosidad, pero no un cristianismo real. Y eso es lo que en esta mañana exaltamos de Timoteo. Era un cristianismo real. Esto también puede ser, a veces nosotros hacemos cosas, tenemos una buena intención, pero no sabemos desarrollar la acción. Pero también a veces tenemos una acción buena, pero no tiene una intención buena. Y lo que hace ser genuino es que conectemos eso, la intención y la acción. Por ejemplo, en 1 Corintios 13 nos dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, puedo estar en la iglesia y no tengo amor, vengo, dice, a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y dice, y otra más adelante, 2 versículos después, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y no tengo amor, nada soy. Por lo tanto, es necesario entender que no está en nuestro esfuerzo. El crecimiento lo dice el Salmo 127:1. Si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que le edifican. No podemos basarnos en ese esfuerzo personal. Pablo dio muchos consejos a Timoteo y los vemos en las 2 cartas. Principalmente son ministeriales acerca de la oración, el servicio, la ayuda a las viudas, a los ancianos, a la piedad, a ese ministerio de la piedad, pero a los jóvenes. Esta mañana también los jóvenes les habla Dios. Mediante 1 Timoteo 4:12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y luego 4 versículos más adelante dice, ten cuidado de ti mismo. La juventud es una edad también peligrosa, por eso hay que tener cuidado de uno mismo, a dónde o dónde no debe ir. ¿Sí? Y le dice, y de la doctrina, porque muchas veces los principios bíblicos que aprendemos, esos no van a cambiar. Así es que la doctrina que hemos aprendido en la palabra nos ayuda a perseverar. Persiste en ello, le dice, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Bueno, en 2 Timoteo, capítulo 2, encontramos 10 consejos que me gustaría enunciarlos. Son muy fáciles a que uno los pueda entender. El primero de ellos está en 2 Timoteo 1:6. No lo voy a leer para solamente decir, busca avivar la salvación. Es un don que Dios nos ha puesto allí, es un regalo de Dios, pero debemos avivarla. ¿Para qué? Para que no perdamos el propósito y meta. La segunda está en el siguiente versículo, en el 1:7, en 2 Timoteo 1:7. No tiene espíritu de cobardía. Él nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El tercero está en el 1:8. Están muy fáciles de leer y muy fáciles de aprender. Dice, no sea de vergüenza de dar testimonio. Nosotros no somos cristianos de la secreta para evitar dar testimonio. No podemos no podemos avergonzarnos cuando no tenemos una fe verdadera o genuina. El cuarto viene en el 2:1 y dice, se esfuerza en la gracia. La gracia es un regalo, sigue siendo de Dios. Por eso le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pídele fuerzas, esto significa para soportar cualquier cosa o sacar fuerzas de la bondad de Dios que te ha mostrado. El quinto está en 2 Timoteo 2:3 y dice, sufre penalidades. Tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. El ser un soldado de Jesucristo, vamos a salir raspados, pero tenemos que tener un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El sexto está en el 2:4 y dice,
No hay doble vida. Eso es lo que tenemos. No podemos mantener dos en la parte, decimos la parte secular o la parte de la iglesia. No, es una misma vida en todos lados. El séptimo dice, lucha como verdadero atleta. Hay una forma de correr en el cristianismo y hay una forma de correr en el mundo. En el mundo se puede ir por la derecha, por la izquierda, En esta vida cristiana, no, Pablo nos los enseña. Cuando nos dice que no sabemos, cuando corremos en el estadio, dice, nos invita en Corintios 9, 24, 25 a que corramos de tal manera que obtengamos el premio. Así es que la octava dice en el 2:6, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. O sea, necesitamos trabajar para poder cosechar frutos. Y eso es importante, poner atención en lo que Dios nos ministra en su palabra para que haya frutos en nosotros, porque el fruto no es algo producto de nuestro esfuerzo. El fruto del Espíritu es producto de andar en ese caminar con Jesús. El 9, no pelea sobre palabras. Esto quiere decir que no discute por ganar o demostrar con palabras lo que uno piensa, siente, quiere o lo que es la palabra. Y luego busca, el 10º y último, dice busca ser aprobado por Dios. Esto está en el 2:15 de Segunda de Timoteo. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esto es importante, esto nos demuestra la fe no fingida que había en Timoteo y que Pablo resalta. Bueno, vamos a concluir. En resumen, Lili y yo hemos dicho que Timoteo es el mejor hijo espiritual. Era un muy buen alumno y probablemente un gran amigo también de Pablo, porque aprendió a crecer para salvación, con una fe sincera y real en todo tiempo. Así es que solo quisiera mencionar algunos versículos como resumen de lo que hemos hablado en esta mañana. En 2 de Timoteo 3 dice, pero tú has seguido mi doctrina, ya lo leyó Lili, conducta, propósito, fe, ¿cuál es el siguiente? Padecimientos, persecuciones, como los que me sobrevivieron en Antioquía. Así etcétera. es. Cuando dice longanimidad es constancia, perseverancia. Y luego dice el 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y que te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, porque le enseñó con el ejemplo, y que desde la niñez has sabido de las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y luego viene este versículo que nosotros debe estar en nuestra mente, en nuestro corazón. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena acción. 2 de Timoteo 4:2 le hace otro consejo ya en la parte final de la vida de Pablo. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, es decir, en todo momento habla de esa palabra. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y con toda doctrina. Esos consejos son para nosotros también. Pero dice en el 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra evangelística, cumple tu ministerio. Y me encanta Pablo porque le da unas palabras que las vivió él, pero sabiendo que Timoteo fue su mejor alumno, las iba a aprender. Y dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Así es que amemos la venida de Jesucristo a esta tierra nuevamente. Así es que con esto estamos terminando. La próxima semana, en Ser como Niños, vamos a ver la alabanza que detiene al enemigo en esa actitud. Por eso recuerden que ser como niños es una actitud del corazón. Muchísimas gracias. Dios los bendiga.